Bueno, y tras haber dedicado todo un área a estudiar el fenómeno de la propaganda política, tanto a nivel teórico como práctico como histórico, pues ya podemos adentrarnos específicamente en lo que es la planificación y el diseño de las campañas electorales. Es decir, estos vídeos van a ser eminentemente prácticos. Bueno, ¿qué es una campaña electoral? Bueno, la campaña electoral, como se ve en el propio lenguaje de campaña, toma todo el lenguaje del terreno militar. Si dijimos que guerra y propaganda están relacionados, campaña militar y campaña electoral también están relacionados. Tal como decía Mao Zedong, que la política es la guerra sin efusión de sangre, pues digamos eso. La campaña electoral va a ser la campaña militar sin efusión de sangre, ¿no? Y como vemos, todo el lenguaje propagandístico en las campañas proviene del terreno militar, ¿no? Hay unas similitudes constantes, tanto en las estrategias, como en las tácticas, como en las metáforas. Una campaña electoral no deja de ser una simulación bélica, se habla de conquista del poder, se habla de war room, de habitación de guerra, se habla del día D para el día electoral. Es decir, luego también hay unas similitudes en la planificación. Los generales y los estrategas de la guerra, pues en la campaña electoral se serán los directores de campaña, ¿no? Que tienen los líderes políticos, que tienen que sacar adelante esa campaña. Además, el conocimiento de la geografía va a ser fundamental, ¿no? Igual que en la guerra se lucha por conquistar los espacios geográficos, aquí vamos a tener una batalla de conquista mental. Vamos a conquistar esos espacios, esas circunscripciones electorales, pero la batalla va a ser por la mente y por los corazones de los electores, ¿no? Para que nos voten. Y finalmente, bueno, el conocimiento de las fortalezas y debilidades, igual que en la guerra es fundamental, conocer las debilidades de la fortaleza enemiga para poder penetrar en ella, así como nuestras propias fortalezas y las suyas, por supuesto, en el terreno de la campaña electoral. Conocer tanto las fortalezas y debilidades propias de nuestro candidato como del candidato de la oposición o los candidatos digamos, rivales, van a ser fundamentales. Bueno, hay una conceptualización de las campañas, pero como hemos dicho que estos vídeos van a ser más eminentemente prácticos, tampoco nos centraremos mucho, simplemente tener en cuenta eso. La campaña electoral es una batalla comunicativa, ¿no? Por la conquista de las mentes y la modificación de los comportamientos para que finalmente voten por nuestra opción. Hay muchas definiciones, aquí por ejemplo os mostramos la de Pere Oriol Costa, ¿no? Que justamente pone el énfasis, como hemos dicho, en esa batalla comunicativa. Bueno, ya hemos hablado de historia de la propaganda, con lo cual unos brevísimos apuntes de la historia de las campañas electorales. Podríamos dividirlos en 3 épocas, ¿no? Las campañas electorales premodernas, esas antiguas campañas de la Roma, de la República Romana, ¿no? De la Edad Antigua, las repúblicas del Renacimiento italianas, incluso los estados liberales decimonónicos con el sufragio censitario. Bueno, el cuerpo electoral aquí es muy pequeño, vota muy poca gente, con lo cual realmente son procesos electorales muy frágiles. Y todo funciona la planificación por ensayo y error, por experimentación, digamos, y en fin, y reflexión, ¿no? Pero aún no hay un método científico. Luego ya, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, llegan las campañas electorales modernas, ¿no? Así como en las campañas electorales premodernas, la primacía es el candidato porque no hay partidos, con lo cual lo único es pues, la imagen de la persona, el cónsul que se presenta, o el senador, o el gonfaloniero, ¿no? Sea quien sea, o el político decimonónico, pues aquí ya va a ser la primacía del partido. Ha surgido la sociedad de masas, ya vimos la propaganda científica, grandes partidos de masas, de clase sobre todo, y sobre todo la llegada del sufragio universal. El cuerpo electoral ya es muy elevado, al principio solo masculino, pero luego también femenino, y entonces pues hay que llegar a toda la gente, con lo cual se crean poderosas maquinarias propagandísticas. Y los mayores ejemplos, digamos, pues podrían ser el político liberal británico Gladstone, que se le considera de hecho a su campaña, una de sus primeras campañas como la primera campaña electoral moderna de la historia, y luego a Franklin Delano Roosevelt, del que ya hablamos, ¿no? Como ese gran candidato y presidente estadounidense que por primera vez creó todo un brain trust, ¿no? Un equipo de campaña con publicistas, asesores,
para crear de verdad una campaña por primera vez a través de la radio, además utilizando la radio centrada en el elector para dirigirse directamente a él, ¿no? Y luego ya la última etapa serían ya las campañas electorales postmodernas, ¿no? Que vienen desde los años 50 del siglo XX, en el que el presidente americano Eisenhower contrata a publicistas para que le asesoren en sus campañas, ya de modo decidido, no solo ocasionalmente como Roosevelt, sino ya de verdad creando unos equipos fuertes y duraderos de campaña. Surge la televisión, evidentemente, el gran medio que va a posibilitar los debates electorales, los spots electorales, y paralelamente se profesionaliza el oficio de asesor político. Ya no se habla solo de consejero y de asesor, sino va a surgir la figura del consultor como esa especie de mercenario, ¿no?, que se vende al mejor postor, digamos, y que liberado de una ideología, pues que asesora tanto a unos y a otros, creando equipos de campaña muy profesionales, con un montón de gente en diferentes áreas, ¿no? Y bueno, esto va a surgir en Estados Unidos y también la asesoría de imagen va a tener un elemento fundamental, y encima con el auge de Internet y las redes sociales todavía pues esta importancia de la imagen, digamos, y de la profesionalización de la campaña va a ser todavía más duradera y más profunda. Bueno, para simbolizar el bombardeo en la actualidad al que son sometidos los ciudadanos en una campaña electoral, porque es ese gran momento que los medios de comunicación cubren, ¿no? Casi como la CNN cubría la guerra del Golfo, ¿no? Pues igual ahora en las campañas electorales, volvemos a las similitudes entre guerra y propaganda. Es muy ilustrativa, y finalmente nos despedimos con una cita de nuevo que recogemos de la serie de Juego de Tronos, del maquiavélico personaje Littlefinger, que nos dice: no luches ni en el norte ni en el sur, sino en las mentes. Claramente la transición de la guerra militar a la guerra electoral.